aquel coro que a la letra dice: Dios está aquí. Cantamos a nuestro Dios, bendecimos su nombre. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y le puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le
quiero servir. Alabado y glorifique el nombre del Señor. Al Señor yo le quiero servir. Con
iglesia adelante. Desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. El soberano, Cristo al frente va, y la ley enseña, regulando está. Libre
arriba en este mundo.
Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das al estar aquí reunidos, Señor, en tu casa. Gracias por tu pueblo. Ahora, Señor, llega el momento en el cual vamos a exponer tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que tomes este momento, que tomes mi vida, Señor, que lo que en esta noche se presente sea con la finalidad de honrarte en nuestra vida, en nuestro corazón. Como bien dice tu palabra, tú nos has escogido para la alabanza de tu gloria. Sea de dicho, de palabra, Señor, tú seas glorificado en nosotros y lo hagamos para honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos pues, Señor, a exponer tu palabra. Ayuda a tu pueblo también, Señor, a estar atento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Corintios, en su capítulo 11. Primero a los Corintios, capítulo 11. Y vamos en esta noche solamente a dar lectura al versículo 3. Bendito sea el Señor. ¿Alabamos a Dios, hermanos? ¿Alabamos a Dios, hermanos? ¿Al nombre de Cristo? Aleluya. Si lo tenemos, leemos pues unidos este pasaje. Lo hacemos así convenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Una segunda vez. Pero quiero que sepáis ocupe su lugar. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hermanos, hoy en día hay tanto desorden en la sociedad, en el matrimonio, muchas ocasiones peleando quién tiene la razón o quién manda. Como que este asunto de igualdad de género, que no es más ni el hombre que la mujer no es menos que el hombre, como que eso en ocasiones ha dado una pauta para que en la sociedad, en el matrimonio, se luche y se pelee quién es el que realmente lleva, como dicen en mi grupo, la batuta. ¿Quién es el que manda? Hoy en día se tiene un malentendido respecto a que la mujer, a que la esposa debe respetar, debe obedecer al esposo, siempre y cuando en este caso ambos son cristianos. Pero hablando de la sociedad, el mundo sin Dios, ese es el desorden que se vive, ¿verdad? También los hijos desobedeciendo, rebelándose, no queriendo sujetarse. Y si nosotros nos ponemos a meditar en esto que se vive, esto nos da a entender que no hay un orden, todo es un caos, todo es un descontrol. Ahora, también en la sociedad vemos cómo la gente se rebela contra el gobierno, contra la autoridad, no quieren someterse. En muchas ocasiones argumentan que porque la autoridad es corrupta y que por esa razón no debemos someternos a ello, cuando en realidad la Escritura nos dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y cuando alguien resiste a la autoridad, ¿a quién está resistiendo?
resistir a la autoridad, dice que esto trae prejuicio, condenación. Hermano, vemos que no hay ese respeto en la sociedad, decíamos, respecto al gobierno. Hoy en día hay gente que se dedica a la caricatura y al gobierno o al presidente en turno le hacen caricatura para mofarse, para burlarse de ellos y para decirle: tú no tienes autoridad sobre mí. Mire, la razón es porque se está lejos del propósito de Dios. Y mientras no se tome en cuenta a Dios, las cosas seguirán igual. Eso sucedió, hermanos, también en la iglesia en Corinto. Podemos ver el desorden que se vivía tanto en lo moral, en lo social, en lo espiritual. Fíjese, en lo moral había un dicho: a aquella persona que llevaba una vida inmoral tremenda, le decía que estaba corintianizado, porque precisamente la ciudad de Corinto era una ciudad muy perversa, más perversa que todas las otras ciudades. Y lamentablemente los que se convirtieron al Evangelio, el apóstol escribe en esta carta para hablar, ya que había hermanos que participaban de lo sacrificado a los ídolos. Y no crea usted, mi hermano, que como en Todos Santos, ¿verdad?, como se le dice, hoy en nuestra cultura la gente inconversa presenta un pan, una comida, una bebida supuestamente a los difuntos que vienen. No, eso queda corto a lo que se vivía en aquel entonces, al grado que el apóstol Pablo le dice que lo que sacrifican a los ídolos, a los demonios sacrifican y no a Dios. Pero mis hermanos, no era precisamente en cuestión de ofrecerle algo, no, sino que ellos ofrecían su propio cuerpo a la inmoralidad. No solamente al paganismo, las deidades de aquel entonces hermano, demandaban fornicaciones, adulterios, y todo ello se practicaba. Y cuando el apóstol Pablo está hablando que lo que sacrifican a los ídolos, a los demonios, no se está refiriendo a un presente, sino que a un acto inmoral, y que todo esto estaba dentro de la congregación. Decíamos también respecto, hermano, no solamente a lo moral, en lo social. La iglesia en Corinto era un caos. Había un desorden tremendo. Ellos no querían someterse al designio divino. Por eso unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Era una rebeldía tal, hermano. Por eso en la iglesia no había ese orden. Todos querían mandar, todos querían disponer. Y me imagino, hermano, se me escapa el nombre del encargado, del ministro de ahí Corinto. Pero ve usted, hermano, cómo era tan tremendo para este varón de Dios. Porque cada quien hacía lo que quería. Y en varias áreas de la vida. Y aquí en nuestro pasaje que hemos leído, el apóstol toca parte de ese desorden en lo que es en la familia.
en el matrimonio. Ahora, dice el apóstol, pero quiero que sepáis, quiero que sepáis que la iglesia, que los hermanos estén conscientes, sepan, sean hermanos instruidos, que Cristo es la cabeza del varón, de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué está tratando el apóstol en este versículo? Está tratando de ordenar ese desorden, tratando de poner cada cosa en su lugar. Y precisamente, hermano, cuando todo es un caos, es precisamente porque no hay un orden, o no se quiere reconocer un orden. Y vamos a tocar 3 temas. Hoy vamos a tocar lo que aquí nos dice la Escritura. Aquí el orden es, el apóstol dice que Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer, y Cristo dice la cabeza de Dios. Me llama la atención porque el apóstol pone como último lugar, ¿sí?, que Dios es la cabeza de Cristo. Precisamente, hermano, porque en ese orden no había ningún problema. Es decir, Cristo Jesús siempre se sometió al Padre. Siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. No se haga lo que yo quiero, sino se haga tu voluntad. ¿No sabéis que los negocios de mi Padre deben de hacerle estar? Dijo Jesús a María cuando andaban buscándole. ¿Dónde has estado? Te hemos estado buscando. Dice Jesús, a una corta edad, ¿no sabéis que los negocios de mi Padre no es necesario estar? Él también dijo, mi Padre hasta hoy trabaja y yo también trabajo. Lo que el Padre me dio que yo os dijera, eso es lo que os he dicho. Entonces allí no hay ningún problema, porque Cristo Jesús siempre estuvo sujeto, ¿sí?, a la autoridad de Dios el Padre. Entonces, lo que aquí nos ocupa es lo primero que el apóstol presenta, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y que el varón la cabeza de la mujer. Ese es el orden, mis amados hermanos. Pero cuando no se toma uno de estas ordenanzas, de estas disposiciones delante de Dios, es precisamente que brota un caos. Y aquí el apóstol está hablando precisamente, hermano, a gente redimida, comprada con la sangre de Cristo. A gente a quien se le habló no de cosas, no de sabiduría humana, sino se les habló de Cristo y a este crucificado. Mire, es terrible que cuando solamente se tiene una convicción, pero no hay una conversión, es cuando la persona no entiende cómo deben ser las cosas. O más bien dicho, no acepta que las cosas sean de esa manera. Pero bien, hablemos respecto al varón, ya que se nos dice que Cristo es la cabeza del todo varón. Cristo. Ahora, existen 2 cosas que significan cabeza. La primera de ellas significa una fuente. Y esto es en el sentido de que la cabeza, o más bien dicho, de que la cabeza de un río es su fuente. Todo río
se origina de una fuente, se debe a una fuente. Y una fuente bíblicamente tiene una autoridad importante. Tiene la máxima autoridad, una fuente. ¿Por qué razón? Puesto que si algo, dice la fuente, si algo ha salido de mí, hay algo de autoridad propia que tengo sobre eso que salió de mí. Miren, tomando desde el término bíblico, la palabra fuente dice, si algo ha salido de mí, hay algo de autoridad propia que tengo sobre eso que salió de mí. Ahora miremos respecto al origen del varón. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Por favor, abramos nuestras Biblias. Génesis capítulo 1. Y vamos a dar lectura al verso 26 y 27, donde el hombre tuvo su origen. Y si allí tuvo su origen, entonces Dios es su fuente. Y si Dios es su fuente, entonces Dios tiene toda autoridad sobre nosotros. ¿Cómo dice la palabra? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? ¿Lo repite conmigo? A ver cómo dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Verso, bueno, sigue diciendo, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Varón y hembra lo crió. Cuando hablamos de cabeza y lo consideramos como una fuente, desde allí podemos entender que el hombre se origina en el pensamiento de Dios. David dice que en el libro de Dios estaban escritas todas estas cosas, es decir, la forma en la cual el ser humano tendría que ser formado. Dice, mis amados hermanos, Dios, o dice David, que todas estas cosas fueron formadas sin faltar una de ellas. Es decir, el autor de la creación del hombre es Dios. Él es nuestra cabeza, Él es, hermanos, Él es nuestra fuente. ¿Sí? En Él nos originamos todos. Y fíjese, hermano, cómo señala el apóstol. Dice que Cristo es la cabeza de todo. No dice de Él, dice de todo, varón. Y eso implica cristianos, no cristianos, hombres cristianos, no cristianos, todos nos originamos en Dios. Ahora, por eso decíamos, ¿qué dice la fuente? Si algo ha salido de mí, hay algo de autoridad propia que tengo sobre quien salió de mí. Sobre eso, perdón, que salió de mí. Esto implica que Cristo Jesús es nuestra cabeza. Yo quiero, hermanos, por cuestión de conciencia, para que usted llegue a tomar su cafecito, lo que vaya a tomar, ¿verdad? En su interior, hermano, de los que estamos aquí, ¿a usted le gustaría que su esposa se le revelara? Porque no se le revela, ¿verdad? Amén. ¿A usted le gustaría que su esposa se le revelara? Que dijera, ay, ¿por qué eso? ¿Por qué lo otro? No, aquí no hay eso.
Eso está lejos, no está en Estados Unidos, aquí donde más reina nuestra. Diga por conciencia, usted contéstese en lo interior de su corazón. Bueno, yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros como humanos tenemos defectos, pero así nos queremos, ¿verdad? Gloria a Dios. El amor, recuerda que cubre multitudes de pecados, ¿verdad? Bueno. Entonces, pensando en eso, Dios es nuestra fuente. Y por tal razón, Él tiene toda autoridad sobre nosotros. ¿Sí, hermanos? Porque la semana están contentas ahorita, el martes les va a tocar a ellos. Bueno, hoy dicen lo que bueno, que lo digo para que no vengamos. No se preocupen, Dios sabe cuando vengan, entonces va a hablar la palabra. Sí, así que no se preocupen por eso. Bueno, lo cierto, hermano, es en que Dios tiene toda autoridad sobre nosotros. ¿Y qué significa? Vamos a la segunda palabra, ya que por un lado la palabra cabeza significa fuente. Nos originamos en Dios. Dice Juan 1:3, del 1 al 3, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verso 3 dice que por Él fueron creadas todas las cosas. El apóstol Pablo dice que todo fue creado por Él y para Él. Sí. Ahora, y dentro de ello está la creación. Es por eso que nosotros no solamente le pertenecemos a Dios, sino Él tiene toda autoridad. Él tiene toda autoridad para disponer sobre nosotros. Ahora, en un sentido general, cabeza tiene la idea, hermano, también de liderazgo y autoridad. Pero veámoslo en Cristo esto. Él tiene toda, hermano, toda autoridad sobre nosotros. ¿Sí? No solamente tiene autoridad, Él tiene toda autoridad sobre nosotros. Ahora también, hermano, eso implica que habla de responsabilidad propia, de guiar y sobre todo la rendición de cuentas. Mire usted, en San Juan capítulo 17, Jesús está orando por los discípulos y dice: ninguno se perdió. Él está entregando cuentas al Padre. Ninguno se perdió, sino solo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué está haciendo Jesús allí en esa oración con el Padre? Está entregando cuentas de lo que el Padre le dio. Ese es un claro ejemplo en que cada uno de nosotros, el Señor tiene una responsabilidad sobre nosotros. La Biblia nos habla, por ejemplo, cuando Jacob ya está huyendo de su suegro Labán y le reclama a Jacob: ¿por qué me persigues? Si mira, todas las ovejas que se me morían, la bestia lo comía, yo te lo pagaba. Y qué terrible, hermano, porque esto era con la propia vida en muchas ocasiones. Ahora, cada uno de nosotros sabemos que Cristo pagó por nosotros para que nosotros seamos de Dios. ¿Sí? Él como nuestra cabeza, tuvo esa responsabilidad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él iba a rendir cuentas a Dios por cada uno de nosotros. Así que no solamente es que la persona se pierda y eso es todo. No, hay cosas más allá de todo esto. Bien, entonces esto significa que la cabeza tiene la idea de liderazgo y autoridad. Es correcto y apropiado someterse a alguien
que es nuestra cabeza. Es apropiado el que cada uno de nosotros nos sometamos, ¿sí?, a Cristo, que es nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque la pregunta es esta: queremos que los demás se sometan a nosotros. Dice que había un hermano que le gustaba aplicar la Biblia en todo. Para cada error de los demás tenía un texto, para todo. Pero cuando él comete un error, dijo: no quiero que me hablen de la Biblia. ¿Por qué será? Porque precisamente la Biblia reprobaba lo que él había hecho. Muchas ocasiones nosotros queremos que los demás se sometan, pero ¿qué hay de nosotros para con Dios? Es por eso que existe el desorden. En una cadena, si un eslabón se rompe, la cadena quedará igual. Si en el orden que Dios estableció, uno de nosotros no quiere someterse, no quiere obedecer, ¿será que habrá bendición? No lo hay. Bien, fíjense ustedes lo que dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, dice, afrenta su cabeza. ¿Sí? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta, dice, afrenta su cabeza. El no querer someterse, es decir, la persona que dice, yo quiero hacer las cosas como yo quiero, no estoy en autoridad aquí, estoy bajo la autoridad de otros. Eso es lo que significa aquí. Aquel varón que se cubre la cabeza, vamos a explicar eso más adelante, bueno, en la próxima. Esa es parte de la cultura. Lo cierto es que el varón que decía, yo me quiero cubrir la cabeza, esa persona dice, yo no estoy bajo ninguna autoridad, yo me mando a mí mismo. Dice, soy autónomo, yo solo puedo hacer las cosas, yo no necesito de nadie que me guíe, que me enseñe, que me diga cómo voy a vivir. Yo no necesito de nadie. Eso está manifestando la persona que no quiere estar bajo autoridad. Ahora, ¿qué es lo que Dios utiliza para someternos a su autoridad? Es precisamente, hermano, la palabra, la escritura. Todo cristiano debe someterse a Dios sin cuestionar a Dios. Todo cristiano debe someterse y acatar las órdenes de Dios y sus enseñanzas. Todo cristiano que debe someterse a Dios debe seguir fiel al Señor Jesús y libre de todo prejuicio, libre de todo pensamiento. Por ejemplo, en la conversión del apóstol Pablo, Saulo de Tarso,
Cuando este hombre se entrega al Señor, cuando Dios le aparece, ¿verdad? Entonces allí vemos, hermano, esta persona o este varón, cómo él hasta ese momento era autónomo. Hasta ese momento él se regía por sí mismo, tomando en muchas ocasiones lo que es, hermano, la religiosidad o la religión. Pero cuando el Señor le aparece en el camino, el Señor le dice que dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir eso? Que habría en la vida del apóstol en el cual él no querría hacer las cosas, pero que Dios le obligaba a hacerlo. Se sentía obligado en hacerlo. ¿Por qué razón? Porque él ahora, Dios mandaba, el Señor Jesús mandaba sobre él. Por eso, en cuántas ocasiones a nosotros quizá no nos agrada lo que Dios nos diga que tengamos que hacer, pero lo tenemos que hacer. Y no quejándonos, sino sobre todo, Dios busca que voluntariamente nosotros nos sometamos a Él. ¿Cuántas veces en nuestra oración le hemos dicho a Dios: tú eres quien mandas en mi vida, tú tienes autoridad sobre mí, estoy dispuesto a hacer tu voluntad? Dijo el apóstol Pablo: lo que no quiero hacer, eso hago, en el buen sentido de la palabra. Al apóstol impulsaba el pecado en su cuerpo, en su carne. A nosotros nos impulsa el Espíritu Santo al hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque reconocemos que Él es nuestra cabeza, Él es nuestra fuente, por Él estamos y sobre todo Él es el que tiene toda autoridad sobre nosotros. Gloria a Dios. Él tiene toda autoridad sobre nosotros. Amén. Y es por eso, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros, y hablando ya a hermanos y hermanas, que ya el Señor nos ha comprado con su sangre, le pertenecemos a Él. Nuestra vida le pertenece a Él. Pero en el orden familiar, el varón tiene ese deber de someter su vida a Dios. No es fácil. Y más, hermano, cuando se trata el guiar a los que dependen de nosotros. El Señor nos guía por medio de su Espíritu Santo. Mire, si se considerara esto, que nosotros, Dios tiene toda autoridad sobre nosotros y que nosotros no solamente lo debemos reconocer, sino estar de acuerdo con lo que Dios establece en su palabra. Si se da cuenta, hermano, en el Antiguo Testamento, en lo que concierne al pueblo de Israel, Dios siempre se dirigía al varón. ¿Sí? No por hacer menos a la mujer, no, sino porque en realidad era responsable, era la cabeza de la familia. Y como cabeza de la familia necesitaba también depender de su cabeza, el cual es Dios. Nosotros necesitamos cada día depender de Dios. Hermano,
Eso nos lleva a la grande necesidad de buscar en Dios su voluntad, en decir a Dios: enséñame a hacer tu voluntad. Eso nos lleva también a la responsabilidad de escudriñar la Escritura, de ver lo que Dios ha establecido, como Dios, hermano, ordena, guía, dirige nuestra vida. No tener un conocimiento escritural solamente para combatir, para defender, no, sino tener un conocimiento escritural para saber cuál es la voluntad del Señor. Que dijo el escritor del Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mire, si nosotros queremos que marchen bien las cosas, como varones, tenemos esa grande necesidad. Y mis amados hermanos, no solamente vayamos pensando que eso es lo que somos. No, eso es lo que debemos ser. Hay una gran diferencia. Eso me dijeron que soy. No, eso es lo que debemos ser. Buscar cada día el someternos cada día a la voluntad de Dios. Muéstrame, Señor, cuál es tu camino y te seguiré por él. Muéstrame las sendas de justicia y andaré conforme a tu voluntad. Hermano, si en verdad consideráramos qué es lo que somos y qué es lo que Dios es para nosotros, este mundo fuera diferente. Sí, este mundo fuera diferente. Solamente eche un vistazo a los primeros capítulos del profeta Isaías, donde habla cuando Dios establezca su reino en la tierra. Dice, hermano, que las espadas las van a convertir en rejas para dar. ¿Por qué? Porque allí estará la verdadera cabeza, que es Cristo Jesús, gobernando. El reino milenial es un reino, hermano, tan glorioso, incomparable. Es un reino donde no habrá necesidades. Es un reino donde las enfermedades no van a imperar. ¿Por qué? Porque Cristo como cabeza estará allí reinando. Pero si permitimos que Cristo guíe nuestra vida, entonces nosotros podremos hacer su voluntad. Entonces todo va a marchar bien. Mire, decíamos respecto al mundo, a nuestro país. Se ha dicho, hermano, cambien de presidente, venga otro personaje. Las cosas no se van a componer porque no se requiere de voluntad. Se requiere de obediencia, de sujeción a Jesucristo. No solamente que se reconozca en el camino, en todo el camino, sino que además se esté dispuesto a hacer su voluntad. Hace años salió un dicho, una frase, yo creo que todos se acordarán: un Cancún de 10. ¿Se acuerdan? Un Cancún de 10. ¿Se logró? ¿Qué faltó? El que prometió no cumplió.
Hubo un político que llamó como título a sus campañas bienestar para tu familia. Y cuando entregó, dice, ¿dónde está el bienestar para tu familia? No lo logró. ¿Qué falló? ¿Qué faltó? Así de la misma manera, mis amados hermanos, si nosotros queremos, necesitamos pagar el precio. ¿Cuál es ese precio? Reconocer a Cristo, que es el que tiene autoridad sobre nosotros. Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros dependemos. Hay esa grande necesidad en nosotros. No solamente de sobrellevar lo que Dios nos ha dado, no, es nuestra responsabilidad. Recuerdo, una vez más le recuerdo lo que Jesús decía: Padre, de los que me dice, uno fue el que se perdió. ¿Qué vamos a dar cuentas delante de nuestro Dios? Yo te puse por cabeza, ¿sí? Pero tú no obedeciste a tu cabeza. Y porque no obedeciste a tu cabeza, las cosas no funcionaron. Las cosas no salieron como debiera ser. Tú demandabas obediencia, pero tú nunca mostraste obediencia a mi Dios. Amado hermano, el Señor nos ha puesto por cabeza. Pero para cumplir esa responsabilidad, necesitamos primero someternos a Cristo en nuestra cabeza. Póngase en pie esta noche. Yo me pregunto, hermano, hermana, ¿será que lo que a veces se predica no es simplemente un sueño? Es un anhelo muy lejano. ¿Sabe usted qué? Porque Dios quiere ordenar las cosas. No solamente ser parte de una iglesia. Corinto era gente convertida, era gente que había creído, era gente, hermano, que gozaba de los dones espirituales. Pero había un desorden. Les dice el apóstol: ¿de qué sirviera que dieran su cuerpo para ser quemado, pero si no hay amor? Y la fuente del amor es Dios. Cuando estamos, perdone el término que utilizo, cuando estamos conectados, cuando estamos en Cristo Jesús, le reconocemos a Él como nuestra cabeza, entonces las cosas funcionan. Pero si nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, vamos a ver. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús en esta noche. Tratamos, Señor, de explicar el por qué tu palabra nos dice que tú, oh Cristo, eres nuestra cabeza. Señor, en verdad, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre glorioso. Que tu gracia, que tu poder nos ayude para estar sometidos a tu voluntad, para hacer tu voluntad, para ser guiados por ti, Señor glorioso. Cuánto necesitamos de ti, oh Dios. Cuánto necesitamos de tu gracia, de tu poder. Cuánto necesitamos de tu bendición, Señor eterno, para poder hacer tu voluntad, para poder ir en pos de ti, Señor glorioso. Toda nuestra vida, todo nuestro corazón, Señor. Oh Dios eterno, sin ti has dicho que nada podemos hacer. Sin ti nada podemos hacer, bendito Dios. Oh Jehová de los ejércitos, ayúdanos a reconocerte no solamente en nuestros caminos, sino que nosotros estamos, Señor, o estamos nosotros por ti y para ti, Señor glorioso. Tú has delegado esta autoridad, estas direcciones, Señor, para que las cosas funcionen. Pero ayúdanos, ya que necesitamos cada día, Señor,
Espíritu nos guíe. Necesitamos buscar de tu presencia. Necesitamos que las cosas funcionen, Señor. Necesitamos que tú seas glorificado en la vida, en el corazón, Padre glorioso, de tu pueblo. Ayúdanos, pues, Señor. Oh Dios, que tu Espíritu Santo nos haga entender, comprender, Dios mío, que las cosas no son porque así se piensan, sino las cosas son porque tú quieres que así sean, Señor. Y no para tener un señorío, no para tener los esclavos tuyos, sino para honra y gloria de tu nombre y para bendición nuestra. Gracias pues te damos, Señor. Tu bendición sea en tu palabra, en la vida de cada uno. Gracias te damos por ello, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos que estuvieron en la transmisión. Dejamos así el lugar a nuestro hermano para orar.